Y tal como lo habíamos establecido en nuestra sesión anterior, vamos a hablar de la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Esto para las empresas, propiamente de los administradores generales y de los socios. Ya vimos ahí algunos ya vimos ejemplos de cómo se hace o de los tipos de responsabilidades que pueden existir, propiamente de naturaleza fiscal, de naturaleza de deudas, perdónenme, de naturaleza civil. Pero ahora hablemos, para redondear este tema de las empresas, de la empresa y la responsabilidad solidaria en materia fiscal. Como ustedes saben, la empresa puede ser sujeto, o mejor dicho, es sujeto en la relación contributiva. ¿Sí se acuerdan? La relación contributiva tiene como elementos subjetivos al deudor de la contribución y al acreedor de la contribución. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el acreedor de la contribución? Bueno, el Estado es el sujeto activo, ¿no? El Estado, pero habría que redondear un poquito más, ¿no, Oscar? ¿Qué Eh, faltaría? ¿Qué competencias tiene el Estado en materia de contribuciones? ¿No se acuerda? Son 4. Competencia federal, competencia estatal, competencia municipal y competencia de la Ciudad de México. En nuestro sistema federal, recuerden que nosotros tenemos un sistema federal donde se permite que existan diversas competencias. Los estados tienen soberanía y los municipios tienen ciertas facultades como órganos de administración pública. Entonces, ¿es adecuado, como lo decía Oscar? Sí, pues el sujeto, el deudor, perdón, el acreedor de la obligación contributiva, pues será el Estado. Pero hay que aclarar, dependiendo su competencia, podrá cobrar. No nos puede cobrar nada más porque sí. Ahora, siempre será un sujeto público, ¿no? Aquel al que se le debe de pagar. Pero pasemos al otro lado, que es nuestra cancha. El deudor de la contribución, ¿quién puede ser? ¿Quién será? Cualquier persona física o moral que se encuentre en el supuesto. ¿Persona física o moral? ¿Qué qué? Pues que se encuentre en el supuesto de causación de la contribución. Estoy de acuerdo, una persona física o una persona legal
que realice o que encuadre su conducta al hecho generador. Ahora, esta persona moral o legal siempre es persona privada. Pues no, no necesariamente. ¿Cuál sería un ejemplo en el que no es persona privada y tiene que pagar contribuciones? Pues, por ejemplo, cuestiones de seguridad social, las cuotas, me doy cuenta, son contribuciones y también las pagan los entes públicos. Ok, bueno, pero ahí lo hace en su calidad de ente patronal, ¿no? ¿Te refieres a eso? ¿A las aportaciones a la seguridad social? Pues sí, pero al final de cuentas son contribuciones, ¿no? Sí, pero piensa lo siguiente. ¿Pemex paga impuestos? ¿Qué piensan? ¿Sí pagará o no pagará? Pues sí, ¿no? Bueno, por ejemplo, también cuando compren cosas o algo así, pues pagan el IVA o cuando Exacto. facturan. Las personas, ¿qué quiero que vean? Que tanto el deudor de la obligación podrá ser persona física o persona moral, y esa persona moral podrá ser pública o privada. Nosotros, bueno, veremos o nos enfocamos más al aspecto de la empresa, pero pues debemos de entender que estas están, bueno, también va a ocurrir estas circunstancias con la empresa pública. Ahora, Oscar nos dio una regla hace ratito, ¿no? Será el sujeto, el deudor de la obligación, aquel que encuadre su conducta al hecho establecido por la ley, al hecho imponible o al hecho generador. Y aquí viene el tema que quiero tratar. ¿Esto será siempre así? ¿Puede darse el caso en el que yo esté obligado a recaudar una contribución y enterarla sin que yo haga nada? Y es justo el tema que vamos a ver. Dime, Oscar, dime. Pues enterarle en qué sentido, o sea, de que ¿De qué yo federación? estoy obligado al impuesto, o por ejemplo, como retenedor, ¿no? Tal vez yo no causé el impuesto, pero estoy obligado a enterar un pago. Justo, tienes una obligación subsidiaria y te vuelves sujeto de la relación contributiva. Y tú no realizaste ningún acto, pensemos, tú no acrecentaste tu patrimonio, tú no consumiste, tú... Veremos que hay supuestos donde la ley expresamente nos va a imponer esa obligación y veremos las consecuencias, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Tenemos que irnos al Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación, vamos al artículo 26, por favor. Y vamos a darle lectura para que de ahí establezcamos cuáles de estas circunstancias son aplicables en las empresas. Y propiamente lo que me interesaba, la responsabilidad de socios, la responsabilidad de administradores generales o cuestiones por el estilo. Muy bien. Entonces, para que no se haga muy pesado esto, ¿les parece si vamos leyendo entre todos las fracciones del código para poder llegar? Esto lo vamos explicando, lo vamos platicando en lo que toman sus anotaciones. Entonces, si no es mucho molestia,
Señorita compañera Nievat, ¿me ayudaría dándole lectura a la fracción primera? Claro, profesor. Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes. Fracción primera. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Ok, aquí tenemos este primer supuesto, que es lo que platicábamos hace un segundo Oscar y yo, los retenedores. La ley le va a imponer la obligación de retener. ¿Estamos? Y ahora aquí viene lo importante, te vuelves Obligado solidario. un obligado solidario y tu responsabilidad es hasta el 100% de la contribución. ¿Sí se dan cuenta? Entonces está pesadito no cumplir con nuestra obligación. ¿Qué ejemplos les vienen a la mente de los retenedores? Un notario. Exactamente, Nayeli. Un notario. Edgar, dime. En las empresas, cuando son patrones, el impuesto sobre la renta lo retienen a los trabajadores mes con mes, o cada vez que haga su pago de su salario. Ok. O en algún punto nos ha tocado también en el momento de la ejecución de los laudos, hay un procedimiento especial, bueno, no es especial, es un incidente, que es acerca de la retención es un incidente innominado, se llama retención de impuestos, algo así se llama el incidente, pero se plantea al momento de la ejecución del laudo. ¿Y qué impuestos te retienen? Nada más el ISR. En cuestión, por ejemplo, si condenan a la empresa horas extras, las horas extras son causables de retención de impuestos acerca del ISR. Ah, ok, pero nada más ciertos Sí, rubros. ajá, de ciertos rubros, sí, no de todo Sí, yo pensé que el laudo, por así decirlo, no. pensemos, sale un laudo condenatorio a mi favor después de 2 años y por 100,000 pesos y que de ahí me diga el patrón, pero te voy a retener tu 28%, creo que ahí no. Sí, no, Tiene que ser sino nada únicamente en ciertas rubro. prestaciones, nada más. Ajá. Pero, ¿y este incidente lo abre qué? ¿El ente patronal? Sí, sí lo promueve ante la Junta. Ok, y de ahí que Y ya de ahí se abre el incidente, dan fecha para el incidente, se ratifica incidente, y en las pruebas que se tienen que aportar es la pericial contable, Ujú. a efecto de determinar cuál es el impuesto que se va a grabar. Ok, Muchas empresas no lo hacen, esa es una realidad, por eso no es tan conocido, pero sí nos ha tocado que en ciertas empresas pueden hacer la cuestión de realizar ese incidente. ok, pero lo realizan porque tienes la obligación de enterar ese impuesto sobre la renta que estás pagando. Ajá, parece que lo hacen así. Lo que pasa mucho con muchas empresas es para bajar la cantidad de laudo a pagar. Esa es la cuestión. Por eso, pero Ajá, sí, sigo con mi duda, ¿eh? Y esto soy sí, neo. sí, sí. O sea, voy a inventar. Yo voy a decir que tengo que retenerte N cantidad y salen 25,000 pesos. Y el ente patronal le acredita a la Junta que enteró este dinero al fisco. Lo que le va a hacer es solicitarle al trabajador Ujú. el regreso de lo que cobró y no enteró, porque él no lo enteró ¿cómo se llama? Al SAT, por así decirlo, o no lo registró, lo debería de ser el patrón, porque es una causa en la cual que es un pago de las horas extras, por poner esa prestación. Ajá. Pero entonces dice el patrón, a ver, regrésame esto que yo no retuve. Ajá, Y luego porque él, pudo haber sido del embargo, por ejemplo. ok, y luego él
demuestra que lo paga Hacienda o eso ya no. Sí, sí, en cada caso, es que no, ya no me ha tocado en un fondo, en el fondo no lo he visto, Ujú. casi no se promueven. Había escuchado esa cuestión acerca de ese incidente, Porque yo lo primero que diría, pues pero nunca me ha tocado en el fondo ver. por eso, no sé, no soy laboralista, pero yo lo primero que le diría a la Junta, pues tú eres incompetente para pronunciarte respecto de impuestos sobre la renta y retenciones, ¿no? Ujú. O a poco Sí, la... pero si le han dado entrada, déjeme buscar la jurisprudencia. Hay Ujú. una jurisprudencia que sí marca que ese incidente puede abrirlo el patrón. Sí, sí, pues puede abrirlo, pero a mí lo que me interesa es, ese dinero sí va a llegar al fisco porque es a lo que vamos acá. Ajá, sí, esa sería la cuestión. Ah, Pero déjame se la busco y la mando. porque como bien dices tú, pues yo te puedo promover un incidente para pagarte menos, Ajá. ¿no? No sé, está Sí, y que interesante. incluso también, sí, y también digo, en la práctica casi no se da, pero, pero muchas veces lo que hacen los patrones es manejarlo así para bajar la cuestión del pago del laudo. Dependiendo si fue embargo o ellos ponen a disposición el dinero en efectivo, lo que hacen es la retención y tú como trabajador también puedes saber ese incidente. Pero casi no, en la práctica no se lleva, esa es la cuestión. Pero sí hay una jurisprudencia que sí marca acerca de la cuestión de abrir el incidente y ya la Junta debería pronunciarse respecto a la determinación que va a realizar. Pero sí, sigo con mi duda, ¿no? O sea, él dice, Sí, ya te retengo yo y nada más te entero lo que te debo de pagar. Y yo como trabajador ajá. preguntaría, bueno, ¿y eso que retuviste ya se lo entregaste al fisco? Sí, debe ser también un hecho comprobable el momento ¿cómo se llama? De realizar el incidente. No nada más es con un tema de, Ujú. ah, págamelo y yo veo cómo después le hago. No, yo O creo sea, que va encaminado a una cuestión de ya lo pagué, ¿no? El impuesto que tenía que hacer, devuélveme la cuestión del pago que se hizo respecto a la retención. pero sigue mi pregunta, o sea, ¿tiene competencia el tribunal laboral para pronunciarse respecto de ello? Porque son impuestos federales. Ujú. Déjeme investigar más al respecto, porque digo, casi en la práctica no lo llevan mucho a cabo las empresas. Ujú. Muy pocas veces abren ese incidente, No, la verdad. y lo importante, ¿no? Conocer el resultado del incidente. Ajá, Bueno, pues si nos haces favor, a mí me llama la sí, atención. No, ni sabía que existía eso. Ha de estar interesante. Pero bueno, otro ejemplo sería eh, los entes patronales, ¿no? En los ejemplos que nos daban hace un momento, con nuestros sueldos, cuando tenemos régimen de sueldos o salarios o asimilados, nos hacen nuestras retenciones. Y se vuelve responsable, solidario, bueno, agrego yo solidario directo, en un 100% respecto de la contribución no recaudada. ¿Queda claro? No retenida. Muy bien. Oscar, ¿me ayudas dándole lectura a la fracción segunda? Sí, profesor. En segunda, las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos. Hasta el monto de estos pagos. Y aquí tenemos, igual la empresa va a tener mucha responsabilidad en ello, ¿no? Siempre que estés obligado a realizar una retención respecto de pagos provisionales, vamos a ser responsables solidarios, directos y al 100% respecto de la contribución omitida. Un ejemplo de esto, pues es el pago periódico o el pago provisional de impuestos sobre la renta que nos retienen. ¿Sí? Ustedes, pregunto, espero no ser indiscreto, ¿a alguien de aquí
recibe salario vía nómina, quincena por quincena? ¿O nadie? ¿Sí? ¿Quién? A ver, levante la mano. Usted, Alicia. Usted, Luisa. Y Alicia, ¿y usted ha visto por curiosidad cuánto le retienen? Israel, Carmen, Oscar. ¿Sí se han puesto, Muchísimo. ¿sí se han puesto a verlo? La mitad del sueldo, creo. Bueno, si es la mitad de... No creo que sea únicamente por retención de impuestos sobre la renta, ¿o sí? Vienen varios rubros. Impuestos sobre la renta, aportaciones a seguridad social, y bueno, no sé, dependiendo cada empresa y cada circunstancia, pues habrá distintas retenciones. Pero sí se han fijado, ¿no? Que siempre nos retienen algo. Incluso muchas empresas, digámoslo así, el contador retiene siempre un poquito más del cálculo para evitar cualquier responsabilidad. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de la fracción segunda. Muchas gracias a los que levantaron la mano, nada más era como para poner un ejemplo. Gracias, Paula, gracias a todos y a todas. Ahora, Paola, ¿me ayuda usted a darle lectura a la fracción tercera? Sí, claro. Por favor. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que o iniciase durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren en los incisos A, B, C, D, E, F, G, H e I de la fracción décima de este artículo. Muy bien, aquí vamos a ver un ejemplo de responsabilidad para nuestra empresa, de lo que platicaba. Primer párrafo nos habla de un supuesto ya determinación de muerte de las empresas. Cuando la empresa cae en quiebra o cuando la empresa se está siendo liquidada. Y ahí van a aparecer figuras encargadas de ello. Los síndicos o los liquidadores. ¿Estamos? Estas personas son las encargadas de pagar las deudas de la empresa con el patrimonio de la misma, con los activos, para que ésta quede sin problemas. Bueno, pues tanto el síndico como el liquidador tiene la obligación de pagar las contribuciones de la empresa. En el entendido que si no lo hace del propio patrimonio, ¿qué va a ocurrir? Que esto se vuelve una obligación solidaria, directa y al 100% respecto del síndico. Entonces se vuelve grave, ¿no? Y además, el crédito fiscal, pues ustedes saben que tiene preferencia de pago respecto de otras deudas. Entonces, lo primero que tiene que hacer el síndico, o el día de mañana que ustedes sean síndicos o liquidadores, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pagar las contribuciones. ¿Queda claro? Porque si no, se van a ir contra usted y contra su patrimonio.
Y te das cuenta en este caso, Oscar, que el sujeto obligado ni siquiera tiene vela en el entierro, ni siquiera participó en el hecho oponible, ni siquiera participó o tenía una obligación legal respecto de la contribución. Aquí su obligación legal es respecto de su actividad. Y no obstante ello, el código le da esta obligación. Ahora, bueno, este caso es muy particular y hablamos pues, propiamente en ley de quiebras y cosas por el estilo. Pero vayamos al tema que sigue, el siguiente supuesto. Aquí sí va enfocado a la empresa. Nos dice, a ver, vamos leyendo despacito. Si me ayuda otra vez, Paola, ¿qué sujetos son? Dice, administrador general o cualquiera que sea su nombre, ¿no? En la fracción tercera, en el segundo, ¿verdad? Segundo párrafo. La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, Ahí. la gerencia general o la administración única de las personas morales. Aquí veamos esto. ¿Sí? Ese pedacito es el que quiero. Vamos a ver que aquel que sea nombrado como administrador único, director general o cualquier otro nombre, tiene esta obligación solidaria respecto de las contribuciones de la empresa. Entonces aquí viene el tema, ¿no? Cuando somos administradores únicos, a veces se pelean ese cargo porque creen que son los dueños de la empresa o los mandamases. Pero vamos a ver las responsabilidades que aparecen, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues hay una obligación de realizar los pagos. Y si no se hacen, va a caer directamente contra el administrador. Y se acuerdan que veíamos en nuestras distintas empresas que decíamos, aquí los socios solo tendrán una responsabilidad de tanto y un porcentaje de tanto y etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí hay que agregarle que en todas las empresas el administrador único se vuelve responsable solidario al 100% de las contribuciones. Bueno, digo administrador único o cualquiera que haga con el nombre que sea, que realice funciones de administración o administrador general. ¿Quedó claro? Muy bien. María Fernanda, ¿me ayuda a darle lectura a la fracción cuarta? ¿Cuarta es la que sigue? Los adquirientes de negociaciones respecto a las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona sin que la responsabilidad exceda el valor de la misma. También se considerará que existe también se considerará que existe no puedo. A ver, no se preocupe. adquisición de negocios, salvo prueba en contrario, cuando la autoridad fiscal detecte que la persona que transmite o la que adquiere en conjunto bienes y derechos u obligaciones se ubica en alguno de los siguientes supuestos. Muy bien, aquí veamos el ejemplo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Pensemos lo siguiente. Cuando adquirimos una negociación, también adquirimos el adeudo en contribuciones que pueda tener. Esto sí queda claro.
Ya más adelante veremos otro supuesto, cuando hay una escisión de contribución de empresas. Pero aquí pensemos, la empresa adquiere otra. Bueno, pues lo vas a adquirir y serás responsable de todos los adeudos que puedan tenerse respecto de las contribuciones. Y bueno, después viene una serie de supuestos que los invito amablemente a que los lean, pero ahorita para avanzar los supuestos, pasemos a la siguiente fracción. Compañera Alicia, ¿sería tan amable de ayudarme con la siguiente fracción? Perdón, ando aquí peleándome con mi micrófono. No, Sí, claro que sí. Es la fracción quinta, ¿correcto? Pero no, es otro inciso, ¿cierto? no, la fracción quinta, por favor. La fracción quinta, claro, cuente con ello. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el país o residentes en el extranjero, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones, así como los que sean designados en cumplimiento a las disposiciones fiscales y aquellos que sean designados para efectos fiscales, hasta por el importe de las contribuciones o aprovechamientos a los que se refieran las disposiciones aplicables. Bueno, aquí tenemos el caso de los representantes de personas que residen en el extranjero. Es decir, personas no residentes en nuestro país o que residen en el extranjero, pero que por conducto de sus actividades tengan que pagar contribuciones. Si su representante aquí es omiso en esta obligación, pues es lógico que el representante tendrá una obligación solidaria con el fisco, ¿no? Porque imagínense, si tenemos que ir a cobrarle a un residente en el extranjero, pues esto se va a volver difícil. ¿Queda claro? Por lo tanto, el legislador establece que será responsable directo, solidario y hasta en un 100% de la contribución. Muy bien. Ahora, Carmen, Lisbeth, ¿me ayuda con la fracción 6? Sí, claro. Fracción 6. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela por las contribuciones a cargo de su representado. Bueno, este diríamos así, un caso pues como de sentido común. Piensen ustedes, piensen ustedes que un señor abre una negociación, pero la pone a nombre de su hijo. Pues su hijo menor de edad tendrá obligación con el fisco. ¿Están de acuerdo? ¿Y quién será el responsable de enterar estas contribuciones? Bueno, el pago de las contribuciones. ¿Quién detente su patria potestad? Y hay que entenderlo. Pues si quien ejerce la patria potestad sea su padre, su madre, o alguna disposición distinta, será responsable solidario si no lo hace. ¿Por qué? Pues porque no le podemos ir a cobrar al niño. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Siguiente fracción, Edgar, por favor. Sí, los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de estos. Lo mismo. Aquí pensemos, en el anterior hablábamos de menores de edad, aquí hablamos de muertos y de donatarios.
Un legado, pues es una figura que ustedes saben, acontece, ya estamos hablando en sucesiones. ¿Concuerdan conmigo? O también la donación. La donación sabemos que es en vida, es un acto traslativo de la propiedad, un acto unilateral. Pensemos lo siguiente. Yo le digo a Nievat, Nievat, te voy a donar esta casa donde vivo. Celebramos el acto, la escritura pública, y ya, la casa es de usted. ¿Está bien, Nievat? Y de repente le llega el SAT y le dice, oigan, de esta casa se me debe, voy a inventar, 300,000 pesos de contribuciones relacionadas al impuesto predial o al catastro. ¿Usted ni va a poder excepcionarse diciendo yo no tengo la obligación de pagar o qué va a pasar? De acuerdo con esta fracción que acabamos de leer. Pues lo tengo que pagar. Tendría que pagar. ¿Por qué? Porque usted se volvió, en este caso, Obligada solidaria. obligada solidaria. Y aquí regresamos un ejemplo todavía más drástico de los anteriores, ¿no? Porque en un inicio decíamos, por eso a mí me gusta cuando hablamos de la relación fiscal, a mí me gusta llamarlo deudor de la obligación y acreedor de la obligación. Porque cuando yo digo sujeto activo y sujeto pasivo, pues me da la idea de que hay que hacer una acción y en este caso dense cuenta que yo ni hago nada. Pero ya tengo la obligación. ¿Se dan cuenta? Y esto es por mandato del legislador. Entonces, legados y donaciones. Miriam, ¿me ayuda a darle lectura a la siguiente fracción? Sí, profe. Por favor. 8. La fracción 8. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria a través de las formas o formatos que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Ok, esta es una forma de garantizar el interés fiscal, que es cuando un tercero garantiza con su patrimonio el pago de la contribución. Se utiliza, viene reglamentado Código Fiscal de la Federación y en su reglamento. Aquí entendamos lo que es el símil de un fiador o de un aval para el fisco. ¿Estamos? Ahora, para que se logre constituir este sujeto y sea aceptado de ese modo por el SAT, por el fisco, es necesario cubrir todos los requisitos que nos pide el reglamento del Código Fiscal de la Federación y llenar los formatos establecidos, en este caso, por el Servicio de Administración Tributaria. Muy bien. Perfecto. Y el que sigue va relacionado. Eduardo, ¿me ayudas a darle lectura a la siguiente fracción? Profesor, voy conduciendo. Ok, no vayas a chocar. Tania, ¿me ayuda? Sí, profesor. Es fracción décimo. A ver, ¿cuál seguía? No, la 9. Ah, sí. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado. Muy bien. Aquí vamos a analizar otro supuesto. Aquí también van a ser terceros.
pero ya no es, digamos, lo de palabra. Aquí ya tiene que constituirse un depósito, una prenda o una hipoteca. O en su caso, que permitan el secuestro de bienes. Todo esto siempre y cuando sean figuras o se haya hecho para constituir una garantía del interés fiscal. Pero dense cuenta que aquí se limita la responsabilidad. Sigue siendo responsabilidad directa, pero ¿qué nos dice la fracción? Únicamente se va a garantizar sin que en ningún caso su responsabilidad exceda el monto del interés garantizado. Al momento que yo me comprometo a garantizarlo, hasta ahí es mi responsabilidad. Si después esto sigue aumentando por actualización de multas y recargos, pues esas ya no me las pueden cobrar. ¿Sí queda claro? Muy bien. Diana, ¿me ayuda con la siguiente fracción? Sí, claro. Es fracción décima. Los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Ahí hagamos entonces un paréntesis porque esto tiene que ver mucho con nuestra materia. Aquí, ¿quiénes van a ser entonces estos obligados? Los socios. ¿Se acuerdan? Y van a tener obligación hasta ¿qué monto? De acuerdo a lo que acaban de leer. De su participación en el capital social, ¿no? Exactamente. Nunca va a poder exceder mi obligación al pago de contribuciones más que a la participación en el capital social que tenía durante el periodo en el que se generó la contribución. Entonces, esto es muy importante, pero dense cuenta que aquí se van a ir directo. Bueno, no, aquí es subsidiaria, perdónenme. Aquí es responsabilidad subsidiaria. Primero le cobramos a la empresa y lo que no se alcance a pagar, respondemos hasta el monto de nuestras aportaciones al capital social. ¿Sí queda claro? Y después vienen unos supuestos en dónde va a ocurrir esto. No será siempre, pero vamos a leer estos supuestos. Diana, ¿me ayuda, por favor? Usted me estaba ayudando con la lectura. Sí, claro. Inciso A, no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, ahí tenemos un primero. Y esto quiero que lo tomemos también en cuenta porque nos va a servir más adelante cuando empecemos a ver los principios contables. Pero la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, ¿están ustedes de acuerdo que fue una de las primeras obligaciones que tenemos en materia fiscal? Incluso no estar inscritos traerá consecuencias de diversas índoles. Multas, interrupción de plazos de prescripción, etcétera. Entonces, bueno, si en la empresa en la que estoy no se hizo, hay que tener cuidado. Después, inciso B. Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. Ok, aquí entonces tenemos cambiarnos de domicilio sin dar el aviso correspondiente.
dense ustedes cuenta que todas estas sanciones son, bueno, estos supuestos son cuando pues, la empresa está tratando de eludir su obligación. ¿No? Siguiente inciso, por favor. No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. No lleve la contabilidad, y aquí pues hay que agregar, ¿no? No lleve la contabilidad de acuerdo a la normatividad vigente. Porque recuerden que esto va cambiando. Entonces, si hoy por hoy me dicen, tienes que llevar tu contabilidad electrónica y yo la quiero seguir llevando en un cuaderno, aunque esté llevando yo mi contabilidad, si no es en las formas que me pide la ley, es como si no la llevara. ¿Estamos? 2, la oculte, o 3, la destruya. Todo esto, pues, reitero, nos da a entender que quiere ocultarnos, quiere eludir su responsabilidad. Y bueno, ya veremos más adelante nosotros, pues, estos aspectos de la contabilidad. Pero bueno, de momento, vean que si no se hace conforme nos lo piden, nos va a tocar pagar. Nos volvemos obligados. Entonces, bueno, siguiente inciso, por favor. Inciso D. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del reglamento de este código. Que se vuelva no localizable. Entonces, pues si tú te cambias y no me das aviso, pues ¿dónde te voy a encontrar? Me voy a ir contra los socios, contra los accionistas. Siguiente supuesto, por favor. Inciso E. No se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Otra vez, ¿no? Fíjense, todas estas van encaminadas a lo mismo. Bueno, ya no solamente ya te fuiste, me veniste a dar uno donde no eres localizable. Pues si estás en un domicilio que no eres localizable, pues también me voy a ir contra los socios, contra los accionistas. Muy bien. Siguiente. Inciso F. Omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que las leyes establezcan las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. Y aquí es lo que platicábamos, ¿no, Edgar? Es lo que yo me preguntaba, porque la empresa se va a volver responsable de estas contribuciones que debe de enterar. Y si no las enteraste, pues viene todo este problema. Por eso me llamaba mucho la atención esto que me plantea. A mí me lo habían comentado en algunas ocasiones de un modo distinto de lo que tú me dices. A mí me habían dicho que era con relación a las indemnizaciones que les decían el ente patronal. Bueno, sí te voy a pagar tus 100,000 pesos, pero te tengo que retener tu 28%, entonces por eso nada más te entrego, voy a inventar 72%, 72,000 pesos. Y yo lo que veo en ese supuesto, así como me lo plantean, que eso no es legal. Porque la ley del impuesto sobre la renta señala que las indemnizaciones están exentas de pago de impuestos sobre la renta, no sé de otra cosa. Entonces, me parece curioso que en los juzgados laborales estén debatiendo cómo se debe de cuantificar y pagar o retener contribuciones federales. Me parece curioso. Por eso me gustaría ver alguna resolución, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo hacen? Porque, y lo más importante, que se vea, que se entera al fisco esa cantidad por el concepto de retención. Pero yo dudo mucho que eso ocurra, ¿eh?
O sea, lo entiendo desde el punto que tú me dices, no, pues es como para tratar de pagar menos. Yo lo entiendo. Pero habría que leer, habría que analizar y también tendríamos que ver el régimen fiscal de cada trabajador, ¿no? Porque si yo tenía régimen fiscal de sueldos y salario, bueno, tal vez ahí sí estás obligado a retenerme, pero si yo tengo régimen fiscal distinto o ya por mi sueldo ya no estás obligado a retenerme, sino yo estoy obligado a presentar mi declaración anual, no sé. Habría que analizar cada caso en concreto, ¿no? Pero bueno, faltan incisos. A ver, siguiente inciso. Inciso G. Se Sí. encuentra en el listado a que se refiere el artículo 69b, cuarto párrafo de este código, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes a que se refiere dicho artículo. Ok. Bueno, ahí tenemos que ver ese listado, pero se trata, digámoslo así, de los llamados factureros, ¿no? Que ya ven que les querían hacer hasta prisión preventiva oficiosa. Aquí ya tienes un listado y te publicitan. Y si te trata de una empresa que esté en esa lista, bueno, pues también tendrás tu obligación. Muy bien, siguiente inciso. Inciso H. Se encuentra en el supuesto a que se refiere el artículo 69b, octavo párrafo de este código, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69b de este código, por un monto superior a 8.658.790. Ok, nada más para redondear, permítanme. Con relación a esta fracción y a la anterior, déjenme sitúo, veamos qué dice este artículo 69b. Este 69b se ha ido modificando y demás. Su última reforma es del año 2021. Y bueno, en esencia nos dice: cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos comprobantes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Ya después el artículo es más grande, pero yo quería leer esto. Estas son de las famosas, parte de las implementaciones de las medidas antielusivas, que fueron recomendaciones de la OCDE para todos los países que forman parte de esta organización. Entonces, habrá que analizar si esta cuestión ayuda a acrecentar la base gravable, mejor dicho, la base contributiva la base contributiva poblacional, es decir, que más y más personas contribuyan, o pues se convierte en una cuestión pues de esto que han llamado terrorismo fiscal, ¿no? Pero aquí ya de momento ya te dice, ya se presume que me estás engañando y ya veremos las consecuencias de esa presunción. Pero ya leímos en el artículo en el que estábamos que hasta va a haber un listado de empresas que se dedican a esto. Y ya por el solo hecho de entrar a ese listado, habrá muchas consecuencias. ¿Quedó claro?
Muy bien. Siguiente inciso, por favor. Inciso I. Se encuentra en el listado a que se refiere el artículo 69b bis, noveno párrafo de este código, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales a que se refiere dicho artículo. Cuando la transmisión indebida de pérdidas fiscales sea consecuencia del supuesto a que se refiere la fracción tercera del mencionado artículo, también se considerarán responsables solidarios los socios o accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales, siempre que con motivo de la reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien de cambio de socios o accionistas, la sociedad deje de formar parte del grupo al que perteneció. Entonces, fíjense aquí la responsabilidad hasta dónde llega. A los accionistas y después, si hubo una escisión, pues contra los que se fueron también. ¿Sí queda claro? Entonces, es fuerte. Y ya nada más los párrafos que faltan de esta fracción. La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación, por la contribución omitida en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes. Inciso A. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Inciso B. Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social de una persona moral. E inciso C. Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo todos los supuestos que traen de esta responsabilidad. ¿Sí quedó clara esta fracción? Porque tiene muchos bemoles. Pero vamos a ver que va a existir estas obligaciones y se van a volver, son subsidiarias y vas a responder hasta el monto de la aportación que hiciste al capital social de la empresa. Muy bien. Ahora, ¿quién estaba leyendo? Perdóneme. Ya se me movieron, ya no veo. Diana. Yo. Sí, ¿verdad? Selma, ¿me ayuda a darle lectura a la siguiente fracción? La 11. Profesor, sí. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto correspondiente, o bien no haya presentado la información a que se refiere el artículo 76, fracción 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muy bien, aquí otra vez. Serán responsables. En este caso, las sociedades. Van a responder, su responsabilidad será solidaria y será al 100% respecto de la contribución omitida. Y aquí estamos en presencia también de obligaciones de proporcionar información respecto del impuesto sobre la renta. Ya hablaremos de ello más adelante. Pero mientras, lo tenemos así. Ahora, Jacibe Moisés Godoy. Sí, profesor.
¿Me ayuda con la siguiente fracción? Sí, es la 13, ¿cierto? 13. Las empresas 12, residentes en México o los... 12. ¿Mande? Es la 12. Ah, perdón. Las sociedades escindidas por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión. El límite de la responsabilidad no será aplicable cuando, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surge en el capital contable de la sociedad escindente, escindida o escindidas un concepto o partida, cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe no se encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado en la Asamblea General de Socios o Accionistas que acordó la escisión de la sociedad de que se trate. Muy bien. Aquí tenemos otro supuesto. ¿Se acuerdan que en fracciones arriba habíamos hablado de la adquisición? Ahora hablamos de la escisión. Se van a separar. Y aquí nos dice, bueno, vas a tener obligación, tanto la empresa que se separa como la empresa la excedente como la excesionaria. Y aquí tenemos que ver que se limita la responsabilidad al capital de las empresas. ¿Sí queda claro esto, no? Pues si yo apenas voy a constituir una empresa y de la escisión ya debo más de lo que es mi capital, pues ya pues no me conviene ni siquiera levantar la cortina, ¿concuerdan? Entonces, por eso viene este supuesto. Pero vean entonces cuánta responsabilidad va a tener la empresa. Muy bien. Ángel, Uriel, ayúdenme por favor con la siguiente fracción. Ahora sí la 13. ¿Está por acá, Ángel? Ok. Israel, ¿está usted por acá o va manejando o algo? Sí estoy aquí, pero estoy Hola, en mi celular. profesor, también estoy aquí. Bueno, Ah, ok, bueno. Ángel, por favor, ayúdeme dándole lectura a la fracción correspondiente. disculpe, es que justo también yo voy manejando. No, bueno. Profesor, si quiere la leo. Creo que necesito hablar seriamente con ustedes porque están confundiendo buena onda con otra palabra que empieza con P. Pero bueno. Israel, dígame, por favor. La fracción 13. ¿O usted también está manejando? No, yo no estoy manejando. Ya estoy abriendo. Como estoy en el celular, tengo que cambiar de. ¿Cómo se llama? De pantalla. Ok. A ver. Es la fracción 13, ¿verdad? Por favor. A ver, ya. A ver, fracción 13. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso goce temporal de bienes y por mantener inventarios en el territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos del artículo 1 de la Ley del Impuesto Activo, hasta por el monto de dicha contribución. Ok, aquí tenemos dos supuestos.
empresas residentes en México o empresas residentes en el extranjero, pero que tengan establecimientos permanentes en nuestro país, en los cuales se refieran al uso, goce temporal de bienes o por mantener inventario en el territorio nacional, ya sea materia prima para transformarla o mercancía. Esto en términos del artículo 1 de la ley del activo. Piensen ustedes en las navieras. Sería un ejemplo de esto, ¿no creen? Estoy tratando de hacer memoria. Por favor, si alguno de ustedes tiene mayor conocimiento, ayúdenme. Pero hasta donde recuerdo, creo que ninguna naviera que trabaja en nuestro país es mexicana. No recuerdo, pero... O sea, no recuerdo ninguna mexicana, pues todas las que recuerdo son extranjeras. ¿No se refiere también al tema de la minería y toda la extracción de bienes y transformación? O sea, por ejemplo, porque aquí dice uso goce temporal de bienes y por mantener inventarios en el territorio nacional para ser transformados. También puede ser, por eso te digo, aquí mientras tengas un recinto, y puede ser, como te digo, para guardar la mercancía o para transformarse, depende si es materia prima. Tienes que pagar, pero eso es conforme al artículo 1 de la ley del activo. También serían las minerías, que son los que me vienen ahorita a la mente en esta fracción. Todos ellos pues van a ser responsables de las contribuciones que se tienen que pagar respecto de estas actividades. Muy bien. Entonces, tenemos esa fracción. Irma, ¿me ayuda con la siguiente? Sí. Fracción 14. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios personales, subordinados o independientes, cuando estos sean pagados por residentes en el extranjero hasta el monto del impuesto causado. Este no aplica mucho para el tema empresarial, pero pues son cuando le prestamos servicios a un residente en el extranjero, pues seremos responsables pues, de los impuestos que se tengan que pagar, ¿no? Entonces no aplica tanto para el tema empresarial, pero bueno, es otro supuesto. Siguiente fracción, Jonathan. Sí, claro. Fracción 25ª. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectados al servicio turístico de tiempo compartido prestado por los residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en los términos de los artículos 90 y 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan. Ok, aquí es un supuesto, pensemos empresas turísticas que se dedican perdonen, bueno, sí, una empresa turística, pero que maneja esta modalidad de los tiempos compartidos. Ya ven que siempre que uno va a Cancún, a Cozumel, te quieran vender un tiempo compartido. Y te dicen, es que vas a pagar, voy a inventar 50,000 pesos al año, pero vas a gozar de un resort, bla, 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 bla. Bueno, pues todos esos ingresos que se hagan, también estaremos obligados de manera solidaria al pago. Muy bien. Itzel, ¿me ayudas con la siguiente fracción? Las personas morales o personas físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere el artículo 15D del presente código por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio. Muy bien. Bueno, aquí estamos hablando de constructoras y las retenciones respecto de sus trabajadores. Muy bien. También estaremos obligados a pagar y la obligación será solidaria. Bueno, en estos casos, solidaria y al 100%. Ya para terminar el tema,
por favor, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. El último párrafo de este artículo, ya los otros supuestos los leen ustedes, se nos acaba el tiempo, pero veamos esto es importante. La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Esto es muy importante. Si vamos a ser responsables al 100% del crédito fiscal sin incluir las multas, es decir, actualizaciones, recargos, pero jamás multas. Y este mismo párrafo es el último párrafo del artículo 26. También nos dice, lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios. Es decir, sí podrá existir multa, pero tiene que ser por una conducta que haya realizado el responsable solidario. No me puedes multar en automático. Recuerden que la multa requiere un juicio de reproche. Ahí requiere una acción o una omisión. ¿Sale? Como responsable solidario ya no podría llegar a tanto. ¿Sí quedó claro esto? Muy bien. Bueno, entonces todo esto se me había pasado explicarlo con relación a la responsabilidad en la empresa en materia fiscal. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ninguna. Bueno, pues pasen muy bonita noche, excelente fin de semana y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Gracias, profe. bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.